de esta asamblea y familias de nuestros compañeros. Y eso nos permite ampliar la información y que nos llevemos mejor el estado que guarda el conflicto. Y aquí, enfrente de las familias de los trabajadores, queremos darle la certidumbre, a nombre del Comité Central, que le vamos a ganar a Calderón, compañeros. Que el ESME va a ganar y el ESME va a convocar a sus 100 años de lucha para poder preservar nuestra fuente de trabajo, que es el futuro de nuestras propias familias. Y lo vamos a hacer porque estamos luchando, compañeros. Los que luchan tienen derecho a ganar. Los que no luchan están condenados a perder. Y aquí, desde el primer día que agredió Calderón al ESME, estamos luchando hasta alcanzar la victoria. Que viva la división de Necaxa, compañeros y compañeros. Un elemento nuevo en el tema legal. Desde que empezó el conflicto, ustedes recordarán al mentiroso de Felipe Calderón. Dijo que en el decreto que Luz y Fuerza del Centro ya no era rentable desde el punto de vista del interés público y la economía nacional. Así dice, está en el decreto. Y manejó una serie de datos y cifras diciendo que teníamos un pasivo laboral por culpa de los jubilados de 240,000 millones de pesos. Y dijo que el pasivo de los activos era de 160,000 millones de pesos, más pérdidas y demás, así lo mencionó. Cuando nosotros solicitamos en el juicio de amparo para demostrar la inconstitucionalidad del decreto, pedimos el diagnóstico del gobierno de cómo Energía había dictaminado la Secretaría de Hacienda eso. Simplemente se negaron a entregarlo. Dijeron, no podemos entregarlo porque es un asunto de seguridad nacional. Si es un organismo público, ¿por qué reservárselo? En el mundo de la charlatanería, los que no pueden demostrar el dicho son charlatanes. Eso es Calderón, un charlatán. Después de un juicio, porque sí creemos en la justicia, pero tiene que ser a través de la movilización y la lucha, a través del IFAI, se empezó un juicio hace 2 años y meses para que se desclasificaran los documentos, porque estos documentos los reservaron por 12 años. Les ganamos ya el juicio, ya están desclasificados los documentos, compañeros. En varios intentos dijeron que también no nos podían dar, porque seguramente, dicen, los entregamos. No sabían que el que estaba solicitando los documentos era un compañero del sindicato. Dice, si los entregamos, va a llegar a la contraparte, dice, y seguramente el gobierno, el Estado, va a perder todos los juicios. ¿Por qué? Ya los tenemos desclasificados. Los vamos a hacer valer en el juicio. Uno de los temas, primero, Georgina Gessel le solicita a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, solicita el día 28 de septiembre del 2009 que le autoricen la desincorporación vía extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y esta comisión dice, bueno, lo autorizo, pero no hay dictamen. Y luego esta comisión, de acuerdo a la ley, dice que tiene que llamar, si hay terceros perjudicados, los tiene que llamar para evitar el daño a su patrimonio. Pero además de esta comisión, que depende de la Secretaría de Hacienda, hay una normatividad internacional. Dice que se pueden extinguir, se pueden liquidar, fusionar, pero lo que no es estratégico, lo que es estratégico no se puede extinguir. Y así está la norma de esto. Por eso se lo reservaron por 12 años. De aquí a 12 años íbamos a saber que lo que hizo Calderón estuvo fuera del marco de la ley. Ayer tuvimos reunión ya con los abogados. Se va a hacer valer los próximos días en el juicio principal. No pueden extinguir lo que es estratégico.
lo dice la norma internacional de la Secretaría de Hacienda, pero lo dice la Constitución. Por eso ellos se lo reservaron. Pero otro elemento que viene en los documentos dice cuáles son las desventajas de tomar esa decisión. Ellos lo dicen en su documento. Desventajas: 1, riesgos inminentes a la integridad física de las personas y a sus bienes como resultado de disturbios sociales que puedan generarse por esta medida. Ellos preparaban la matanza de electricistas, porque los que tomaron las instalaciones no eran la PFP, era el ejército vestido de PFP, que eran especialistas en manejo de armas largas, explosivos, y que tenían la instrucción de que si nosotros íbamos a recuperar las instalaciones, hacer lo necesario. Preparaban entonces un sangriento enfrentamiento con electricistas. Ellos justificaron su decisión a través de los medios, preparaban el encarcelamiento de la dirección del sindicato y aplastar definitivamente a 97 años de historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa era la estrategia, y lo dicen ellos. También dice eventuales ataques al sistema eléctrico nacional. Ellos estuvieron saboteando las instalaciones para culparnos a nosotros. Y además la falta de pericia de las compañías contratistas. Y la otra desventaja que los desnuda completamente en la parte legal dice: instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan. El decreto de Calderón es un acto administrativo, y ningún acto administrativo puede acabar con un contrato colectivo de trabajo, ni con un sindicato, ni mucho menos con un organismo público descentralizado. Dice al final: o bien la actualización de la figura de sustitución patronal a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de luz y fuerza del centro. Ellos manejan la actualización de la figura de patrón sustituto. Las desventajas son esas. Y algo que a muchos jubilados no lo creen y han sido indiferentes al movimiento, pensando que les va a respetar Calderón todo lo que establece la jubilación. En este documento, uno de los principales puntos a acabar es con la jubilación del SME, y lo dicen ellos en su documento. En la página 20, inciso E, jubilaciones. Al igual que con la plantilla de trabajadores activos, el número de trabajadores jubilados se ha incrementado en los últimos años, 2003 a 2008. El organismo descentralizado presentó una tasa media de crecimiento anual de personal jubilado del 4%. A junio del 2009, el organismo cuenta con 22.948 trabajadores jubilados. El tema central era cómo no pagarles la jubilación. Si les quito la jubilación, los activos van a defender, mejor jodo a los activos y después a los jubilados. Eso es el fondo. En los datos dicen que hay un pasivo de 240,000 millones de pesos. Es una mentira. Sobreestimaron los datos. El último estado financiero de Luz y Fuerza auditado al 2008, el pasivo laboral de jubilados, trabajadores, más nuestras prestaciones, que es seguro sindical, apenas asciende a 102,000 millones de pesos. ¿Y cuánto es el patrimonio de Luz y Fuerza al 2008? Traíamos 140,000 millones de pesos, más casi 40,000 millones más que se iba a poner infraestructura a funcionar. Íbamos al 2009 a tener un patrimonio en Luz y Fuerza de más de 200,000 millones de pesos para hacerle frente a ese fondo de previsión social que lo consideran pasivo laboral. ¿Qué dijeron ellos? Con 22,000 millones liquidamos a todos, y lo demás se lo iban a robar. El fondo de previsión social, que es el ahorro de los jubilados, el ahorro de los trabajadores para la jubilación, nuestro seguro sindical. Ellos pensaban que no iba a haber resistencia,
hicieron una figura para simular que hicieron muy bien. ¿Cuál fue la figura? Implementar el comodato, una figura de tipo mercantil, de derecho privado, no derecho público. ¿Y quién fue el que recibió la infraestructura de Luz y Fuerza? Néstor Moreno Díaz, el que acaba de caer. Ya está en la cárcel, en el reclusorio Oriente, pero está en la cárcel porque el ESME fue el que sacó la denuncia fuera del país y fuimos los que estuvimos jode y jode sobre todo el expediente de Néstor Félix Moreno Díaz, que estaba inhabilitado de 1998 al 2008. Ya cayó Néstor Moreno Díaz. ¿Quién falta que caiga, compañeros? Falta Elías Ayud y falta Calderón. Calderón no puede quedar impune. No puede quedar impune, compañeros. Esto es una traición a la patria. Es violar la Constitución. Y ese es otro, porque ese también firmó, Javier Lozano, firmó el decreto. Todos estos, este es el comodato. Dijeron, creamos la figura del comodato para que digamos en la demanda que no adquirimos la infraestructura, simplemente me la prestaron y no me puedo asumir responsable del patrón sustituto de los trabajadores. No tienen otra salida ya. No tienen otra salida. Hay dos formas de resolver el conflicto: que se asuma la sede de patrón sustituto de los trabajadores del ESME con el contrato colectivo de trabajo. Esa es una vía de solución. Ya les demostramos que los salarios de todos los 44,000 trabajadores más prestaciones apenas equivalía a 13.6% de las ventas de electricidad. Los jubilados representaban 26%. No llegábamos ni al 50% de los ingresos por ventas de electricidad. Todo lo demás, ¿quién se lo llevaba? Hacienda, el gobierno. Hoy tenemos ya la documentación. Por eso no la querían soltar, porque dijeron, bueno, en 12 años íbamos a saber que teníamos derecho al patrón sustituto. En 12 años íbamos a saber que violaron la Constitución, que no pueden extinguir lo que es estratégico, lo que es prioritario, lo que está hecho para prestar un servicio público o para la seguridad social. Con eso demostramos que el verdadero interés de Calderón es acabar con los organismos públicos descentralizados para entregárselos a los privatizadores, a los españoles. Como hoy sale a defender Calderón a los españoles, a Repsol. Imagínense. ¿Por qué creen que los defiende? Porque él está metido en los negocios. A Repsol le dieron el contrato de gas por 20 años. ¿Quién lo firmó? Felipe Calderón en el 2007. 20 años para que meta Repsol gas a México, para que se lo subsidien a los privados que están generando con gas. Compran el gas en Perú, estos de Repsol, a 56 centavos de dólar el millón de BTU, y lo están metiendo a México a $9 el millón de BTUs. Se están metiendo a la bolsa 750 millones de dólares por año, y se lo dieron por 20